quan em digueu, jo... De seguida. Vale. Casal Català de Guayaquil presenta el projecte Casals en xarxa, una producció dels 3 casals de l'Equador. Avui amb el programa Qui som? Retransmet Radio Amèrica Barcelona. Hola, benvinguts aquí a un nuevo programa Qui som. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de ¿Quién somos? Hoy estamos muy contentos de tener con nosotros a una amiga, la Cristina Álvarez, una extraordinaria amiga. Muy agradecidos con todos los que hacen posible la iniciativa de Casals en xarxa, a todos los casales de todo el mundo que dan soporte. Con las Porqueras desde el Casal de Paraná, con la Radio Amèrica Barcelona, que pasará este programa. Entonces, nada. Ahora estamos siendo transmitidos por las redes del Casal de Quito y Guayaquil, de La Plata y otros. Y sobre todo muy agradecidos de tenerte aquí, Cristina. Es un día muy especial, 11 de octubre. Además, ahora hará la presentación la Barce Porqueras. Que me parece que ha tenido que resumir un poco porque había muchas cosas que decir. Muchas gracias a todos. Antes que nada, bienvenida, Cristina, muy bienvenida. Pero antes de todo, decirles que Marcosta está haciendo la interpretación en castellano. Y si podrán escuchar la interpretación en castellano. Hoy tenemos el honor de presentarles nuestra invitada, la doctora María Cristina Álvarez. Es argentina catalana. Nació hace 76 años en Mar del Plata, una ciudad costera de Argentina. Nieta de inmigrantes italianos por la parte de la madre y de criolla indígena. Es madre de 2 hijos y abuela de 4 nietas, y estudió medicina por 15 años, ejerciendo su profesión de pediatra en hospitales de alta complejidad. En 1976 emigró a Barcelona sin saberlo. Llegó el día del peor golpe militar sufrido en Argentina. Muy bienvenida, Cristina Catalina.
Después de 4 años, Alba Dobrón, 3 años en laboratorio privado y unos cuantos años como directora médica en España, vinculado a la salud. A finals dels 80. Hizo un curso de medicina tropical a final de los 80 y por más de 20 años vivió en un territorio indígena de la Amazonía brasilera con el pueblo Sateremawé, sus hermanos cósmicos. Juntos han trabajado en un proyecto de salud, además de alta soberanía de alimentaria y de escuela de las organizaciones indígenas. Un trabajo magnífico, Cristina. Después de haber hecho una maestría en antropología, trabajó en África, en todos los países de Centroamérica, Perú, Colombia, en proyectos relacionados con salud y antropología y con organizaciones gubernamentales y organismos internacionales. Es un libro que fue publicado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es asesora técnica de la Fundación y desde el año 2010 participa en el movimiento independentista del pueblo catalán. En 2008 se incorporó a la Asamblea Nacional Catalana y forma parte. Actualmente es secretaria de la ANC. He vivido el 1 de octubre, dice, como el acontecimiento más importante de desobediencia civil y apropiación de la democracia que nunca habría podido soñar en vivir. Cristina, es un honor para nosotros que participes en Kison. Muchas gracias. Ahora el micrófono es todo tuyo, porque estamos ansiosos de saber qué nos vas a explicar. Bienvenida. Muchas gracias, Merced. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Santiago, y a todos los que están compartiendo este tiempo conmigo. Cuando he preguntado de qué quieren hablar, ¿Cómo se dividía? he intentado ver cómo se dividía mi vida entre un antes y un después, porque claro, a los 66 años tengo muchas vivencias para organizar, pero realmente es lo que voy acumulando. Yo creo que hay un punto de inflexión muy importante. Yo creo que hay un punto de inflexión muy importante, que fue el momento de la inmigración a Cataluña, y hubo otro momento muy importante de inflexión, que fue el momento en que me fui a vivir con el pueblo indígena. Fueron 2 momentos claves que cambiaron toda mi vida. El tiempo de antes es un tiempo preparatorio. Soy de Mar de Plata, soy nieta de inmigrantes, de gente de culturas muy diferentes, tanto padre como madre. Son realmente de culturas muy diferentes. Y he hecho medicina con una ilusión tremenda. Me encantaba la medicina que así. Y nunca pensé que mi vida daría tantas vueltas como para acabar trabajando en una área indígena, como trabajando en un hospital de alta complejidad. La verdad es que Argentina tuvo todo un periodo preparatorio del horror. También en el año 75, a partir del 73, tal vez antes, pero a partir del 73 la cosa se decantó de una manera
que la estrella que le iluminó según mi instinto de supervivencia, de salir, que no sabía ni siquiera por qué. Hay cosas que a veces que cuando las haces no te las explicas por qué. Y he cargado en ese momento en ese momento a quien era el padre de mis hijos. En aquel momento no sabía ni que en Barcelona se hablaba catalán. Porque cuando tú vas a hacer los trámites, nadie te explica que aquí se habla otra lengua, que es otra cultura, que es una nación dentro de un estado. Todas esas cosas yo no las conocía. Pero el día que llegué exactamente el día 24 de marzo del 76 en Barcelona. Y entonces en ese momento tuve claro que ese viaje para mí no tenía retorno. No soy de las personas, de las muchísimas que he conocido, de Chile, de la Argentina, de Uruguay. Era un vaixell d'immigrants, de gent desesperada que portava unes històries tremendes de vida. Yo no había viscut res. Yo no había vivido nada de eso, pero tenía muy claro que había llegado aquí y que de aquí no iba a regresar a Argentina. Bien, aquí he trabajado al Vall d'Hebron y he continuado con mi especialidad. Voy a preguntar una cosa muy curiosa. En aquella época de incepción, me fue a ver una divina mexicana. Me decía que no iba a vivir más con el mismo hombre, no voy a tener la misma especialidad, y todo eso me parecía imposible. Mi vida cambió completamente, tal vez después de la separación, después de que busqué formas de sobrevivir, después de trabajar en un laboratorio farmacéutico. No porque yo tenga el más gran respeto para el laboratorio. Tengo amigos íntimos en el laboratorio, pero ese no era mi proyecto. Prestado. Era un proyecto prestado. Pero y yo pensaba, yo quiero regresar a hacer medicina. Yo quiero volver a hacer medicina. La medicina que hacía que yo el domingo tuviera ganas de que fuera lunes para volver al hospital. E intentando eso hice un curso de medicina tropical. Pero paralelamente era volver hacia atrás, porque en el año 76 fue la primera manifestación, la primera diada que se pudo hacer en Cataluña. De eso sí, un año que yo estaba en Cataluña. Yo decía, ni loca, tenía pánico a la policía. Cuando yo estaba en la calle, veía a la gente pasando con coches, con banderas y gritando con una vitalidad que yo decía, esto es diferente que en Argentina. Una cosa importante está pasando en este país. Y fui y me conmovió esa diada. Me conmoví porque vi esta cosa transgeneracional que la hemos visto en todos los encuentros de los 11 de septiembre. Bien, gente con críos, gente pequeños, jóvenes. Me acuerdo de un viejito, un viejito que estaba en una farola. Todo eso me conmovió,
pero no sabía ni por qué, porque no entendía exactamente lo que pasaba. He tardado muchos años en hablar catalán y diría que al principio hasta era absolutamente contraria. Muchas veces me he preguntado, ahora que soy militante, qué me había pasado en aquel momento, porque además soy parte de la migración. Me preguntaba qué pasaba conmigo misma en aquel momento. Y pensé que tal vez estuviera vinculado con la vulnerabilidad que tenía en ese momento. Otro desafío. De toda esa época, yo creo que mi turno con el catalán fue cuando estuve en el área indígena, porque tal vez nadie me lo había explicado hasta ese momento, pero después me di cuenta de que yo era cómplice con mi castellano de una dominación de la cual yo era ignorante y de que podía estar utilizado. Que conmigo no cuenten. Y comencé a estudiar catalán. Y comencé a estudiar catalán en el área indígena con el Digi Digi. Y me acordaba de una profesora mía que tenía en la escuela secundaria y que yo hacía preguntas muy inoportunas, muchas y seguidas. Y entonces esta profesora que no tenía respuesta para estas preguntas me decía, y cuando me encontraba en el área indígena hablando portugués, estudiando catalán, una vez iba a hacer una conferencia en esa época. En esa época hacía muchas conferencias. Y me encontré a una persona muy conocida del mundo de la cooperación. La trovo sovint. Y me encuentro seguido a esta persona. Y me preguntó en ese momento, Cristina, ¿y tú hablas catalán? Y yo dije, no. Y me dijo, estábamos luchando por las escuelas indígenas. Y me dijo, ¿cuántos años hace que vives aquí? Y recuerdo exactamente la respuesta porque eran 17 contestó. Y ella me contestó, tanta solidaridad afuera y tan poca adentro. Y me quedé paralizada. No me enojé. Pero qué razón que tiene esta mujer. Todo eso se complique. Yo he intentado mucho tiempo y tengo un límite, no tengo muchas facilidades para las lenguas. Hago el uso de la lengua hasta aquí y luego me aturo. Pero tardé mucho tiempo el tema de poder hablar con familiaridad esta lengua y me parecía importante, fundamental. El otro momento clave fue el momento en que decidí ir al área indígena a vivir, porque eso también cambió radicalmente mi vida. Porque fue antes, cuando era una doctora de hospital, patològica, mirant al microscopi, fent diagnòsticos, no? I per tant estava estructurada d'una manera molt diferent a la que vaig aprendre després. I això va sortir a partir del moment en què jo he decidit que m'anava al Brasil a fer una... Primero iba al Brasil a hacer una misión exploratoria y era un viaje iniciativo. En aquel momento, en el curso de Tropical, el curso. Yo tenía 46 años. Yo tenía 46 años en ese momento. Era una mujer hecha
ya había hecho mucha caminata. Y la verdad no me veía en aquel momento ir a hacer un proyecto que no era mío. No lo encontraba muy posible. No me parecía muy posible. Sola. Y por lo tanto fui a la Amazonía sola. Y cuando llegué a Manaus dije, con los indígenas hay alguna organización. Eso era en el año 1889. El Teatro Amazonas está el CIMI, que es el Consejo Indigenista Misionero, que va a ser organizado y me dice, ahí hay un grupo me dijo, organizando una coordinadora indígena de la Amazonia. I ahir va començar una altra part de la meva història, en la que me vaig no sé com es diu en català, o sigui, alguna frase que aliar la manta a la cabeza, perquè la situació indígena era tan tremenda. La situación indígena era tan tremenda y yo he sido estructuralmente toda mi vida. No soy una pacifista de corazón, yo soy más bien una guerrera, una justiciera. La situación Por lo tanto, la situación de vulnerabilidad que había en los pueblos indígenas en la Amazonía era tan grande que finalmente fui a trabajar ahí. En aquel momento comenzaba el genocidio que no se atoró ni un minuto. Y tal vez es peor ahora que en aquel momento, que ya era horrible. Doctora, vaya a Roraima a fer el testimoni. Madre mía. Lo único que volia jo era tornar-me a Roraima. S'ha de dir que també era veritat que yo tenía unas condiciones. Se ha de decir que también era verdad que yo tenía en ese momento condiciones favorables, porque tenía a mis hijos que ya habían crecido, que tenía cierta independencia y tenían una mamá que todavía estaba relativamente joven en la Argentina. Y por lo tanto yo podía permitirme ejecutiva, te vas a la selva. No, sí. Pero yo lo trovaba que... Pero yo lo encontré. Pero yo digo que uno es lo que va amasando, ¿no? En su historia personal. Porque la selva y yo teníamos una relación muy especial, igual los indígenas de la selva. Es larga de contar. Y que cuando yo era pequeño, mi papá decía que siempre decía porque estaba fichado por el peronismo como antiperonismo, doncs ha tingut que sortir y emigrar a exiliarse a Venezuela. Y en Venezuela era topógrafo y habría una carretera en una zona de selva amazónica. Y cuando él explicaba historias y tal, yo ocultaba... Cuando él explicaba historias, yo escuchaba con interés. Y todos los libros de casa mía que todavía están ahí eran libros de selva. Y mi padre dijo, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Y yo decía, yo quiero ser doctora, decía, doctora exploradora. Home, que vull ser metgessa per treballar amb els indis a l'Amazònia. Y él siempre me feia vos recibiste de médica y después hablamos. Cuando te recibas yo te llevo a Manaus. Y entonces cuando yo acabé la carrera, mi padre se estaba muriendo. Cuando yo acabé la carrera, mi papá se estaba muriendo. Yo volví con el juramento hipocrático y le dije, papá, a mí no me queda. Y por lo tanto, toda esta historia de ir a Manaus, todo eso está muy vinculado también con un contenido
emocional de reprobar tal vez mis sueños de la infancia, mi padre. Y al final no he anat amb los Yanomamis, però hi havia un... Y al final no he ido con los Yanomamis. I ell ha dit, doctora, a mi m'agradaria que la senyora m'acompanyi. I ha anat. I ha anat i no ha sortit mai més, perquè vull dir que això va trigar 12 anys. 12 anys que... Esto tardó 12 años. Es una historia que tal vez no merece un tratamiento especial, como se desarrolla un proyecto de salud en un área indígena de forma participativa. Pero lo que sí es cierto es que yo he vivido dentro del área indígena. No éramos un equipo de salud que vivía en la ciudad y eventualmente entraba al área indígena. Això va durar fins a l'any... Eso duró hasta el año 2001. Además de que eso marcó de una manera definitiva, me ha ido también, ha hecho que me cuestione cosas que las tenía tan incorporadas en la cultura, que cuando convivía en una manera tan estrecha con otra manera de interpretar la vida, tal vez se me hicieron muchas preguntas y yo decía, me gustaría hacer una carrera porque esto no está en mi disciplina. En medicina no aprenderé esto. ¿En cuál? Entonces hice un doctorado de antropología. Y dijiste que yo hice la tesis, el maestrado en mutilación genital femenina, porque sí, porque era obvio que yo hubiera hecho una tesis de maestrado en sobre los saterers, i perquè jo sabia dels saterers, de l'etnografia dels saterers, havíem conviscut 12 anys. De los saterers, porque yo sabía de los saterers. Per veure i dir-li, mira, jo he fet antropologia i tal, i ells m'han dit, no. I he dit, per què no? I he dit, perquè la senyora era... Porque la señora es Manajare. Es la abuela Cristina. La señora doctora convivió con nosotros como doctora. La señora ha visto cosas aquí. Y se acabó. Y se acabó mi posibilidad de hacer trabajos de antropología en el área. Pero ellos me dijeron que no querían y yo no lo hice. Desde el primer día que... Y no lo hice porque respeté desde el primer día hasta el último los convenios tácitos que tenía. Y si ellos decían que no, y si eso... Por lo tanto, hice sobre la mutilación genital femenina. Salir del área me costó muchas lágrimas. Lloré. Y porque el último año, además, fue muy duro. Hicimos un convenio de salud. Fue un año muy duro. Porque éramos una ONG extranjera que recibía dinero del Estado para la implementación. Era un área indígena enorme. Era como contar el tamaño. Alucinante. Ahora pues trae algunas fotos así, como si fuera el País Vasco. Era como si fuera el País Vasco. Todo el País Vasco y toda Cataluña, todo junto. Es una tercera parte de España. Y este era el territorio.
y con culturas muy diferentes. Fue un año muy duro. M'he vingut perquè ja Y tancava. volví porque ya se cerraba esto Nosaltres y decidimos no continuar nosotros con ese convenio. company, Lloré la mucho doctora Montse baixa, i jo deia, y això, mis compañeros me pedían que no me fuera, i això, pero yo tenía la intención de volver. aquest projecte a nivell polític, que potser que per nosaltres nosaltres som molt vulnerables, som una ONG Nosotros somos muy vulnerables, somos una ONG extranjera per tornar totes les vegades que vulgui tornar. y preferiría tener la puerta abierta para todas las veces que quisiera volver. Cada any. Va. El tema Ahora vuelvo cada año prácticamente. doctorat i després Después fue el doctorado y buscar trabajo, porque yo aún no estaba para jubilarme, no estaba para volver al hospital nunca más. a fer consultoria, Y comencé a hacer consultorías y trabajo de campo con ONGs, con organismos internacionales y por lo tanto en este abanico. primer treballar d'algunes Primero trabajé en algunas consultorías con ONGs y después fui al África, en un proyecto de África que fue más largo, que era un proyecto para Médicos Mundi en Mozambique. combinava dues coses que m'interessaven molt, perquè Y aquí ya combinaba dos cosas que me interesaban mucho, una intervenció de salut, si uno no té porque pensaba que no se podía hacer una intervención de salud si no se tienen conocimientos de antropología. comportament i prevenció per la salut i que la gent faci coses, no? Coses, vacunarse, usar preservatiu, afiliar-se, adherir-se a un tractament que és complicat i no fallar del tractament. Quan uno necessita que se faci, Cuando uno necesita que se hagan estas cosas, funciona, uno debe entender cómo funciona la cultura respecto de ello. sobre això, era sobre Y en Mozambique todo el proyecto era sobre salud materna, pero sobre todo para ver cómo poder les dones entrar en el mundo de las mujeres, que es un mundo completamente diferente del nuestro. amb un projecte, primer amb Y después estuve en Centroamérica, la cooperació espanyola, en un proyecto de la cooperación española, que había un proyecto hi havia de toda Mesoamérica. Gates, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc. I després amb un Y projecte después con un proyecto de la Unión Europea. que anava transitant los 73, los 74, Y yo ya iba transitando los 73, los 74. Y luego una el COVID. i ara la veritat és El COVID cerró una etapa que tot el material de nosaltres per fer una documentació Ahora estoy recopilando todos los materiales para hacer una documentación de estos 12 años, porque creo que para ellos es una herramienta histórica y política treball de importancia, y eso sería un trabajo que sería una devolutoria. treball que també els podem Estoy preparando la devolución de todo el trabajo que he hecho con ellos, porque además me lo han reclamado muchas veces. fins aquí Desde ya hasta aquí, la gran 2010, independentista. la gran manifestación independentista. I aquesta Y esta sensación mía, primera dos cosas. injustícia, que seria una Primero, la sensación de injusticia constant i la que se vive en este país permanente, constante y vergonzoso. Y por eso me hace sentir absolutamente solidaria con el pueblo de Cataluña, que es sensible a eso. però de què sentit i pateix per això Y sufre por esto. solidari. Y yo soy absolutamente solidaria. Eso por un lado. Transitar per el camí de la independència. Y eso me hizo transitar por el camino de la independencia. Por lo tanto, me declaro absolutamente independentista. Perdó,
En 2010, 2011, 2012, camina. Cuando se creó la Asamblea Nacional Catalana, he participado a nivel de la territorial y he estado bastante vinculada a la territorial de Vic, que es la ciudad en donde vivo. Y ahora estoy hace 2 años en la sectorial de migración. Y aquí estoy. Y hoy preparando justamente un vídeo que ya lo sabes, Cristian. El vídeo de resistencia de los pueblos indígenas. Por eso es que me ha costado preparar las fotos aquí, porque hoy el vídeo era... Porque hoy se tenía que lanzar el vídeo. Pues aquí me tienen. Interesantísimo. Y realmente es como 4 o 5 vidas diferentes y armonizadas. Si us sembla i qui voleu, paso rapidito. Si les parece, puedo pasar rapidito unas fotos. No tinc vídeo, però tinc algunes fotos. Podemos ver el vídeo que preparas tú. No està acabat encara, però lo podem veure. Podem veure el... No está acabado aún el vídeo de los otros. Lo paso després, paso las Gracias, fotos. el vídeo, ¿sí? Sí. Vale, espera, compartir pantalla, a ver. Aquí, compartir pantalla. Aquí. Estamos en compartir pantalla? Vosaltres esteu veient o no? Sí. Esteu veient, sí. Doncs, bueno, he preparat, pero claro, están salteadas. Esto es como remover la capsa de las fotografías de casa, ¿no? Doncs, ¿Esta es tú? toda desordenada. ¿Esta eres tú? Aquí va a ser el primer viaje. Este fue el primer viaje al área indígena. Que va ser una mica el meu padrí en tot aquell... I era un somni, era molt important. Era un sueño, era muy importante, Molt messiànica. porque él también tiene una cosa muy mesiánica. Nosaltres hem tingut un amor. Siempre decía, nosotros hemos tenido un sueño. Pensador que ha sortit. Y él era el cazador que salió a Manaus a buscar. Los altos blancos dieu un portavoz. Per nosaltres és un cazador. Y yo siempre decía, y bien que me casó, ¿verdad? me ha enganchado un peu, no me la ha pegado. Pues sí. Aquesta va ser la primera reunión. Esta fue la primera reunión dentro del área indígena donde me esperaban y donde plantearon lo que querían. El 78, Salud para Todos en el año 2000 y el proyecto de salud primaria, de atención primaria, y per tant, per mi... Y por lo tanto, para mí, tan apropiado. lo que él pedía era tan apropiado, tan pertinente, que me entusiasmó. Eran ellos los que tenían la idea y yo digo, yo seré... Y yo, mira, eso es como un fuster, ¿no? Tú le encarregas un moble y lo diseñas y vols para Esto eso... es como un Després del fuster te diu, bueno, això l'hauríem de fer... carpintero, tú le encargas un mueble. Hauríem de posar 2 estantes aquí, pues això. Sempre quan explicava amb ells, deia, pues això, no? Aquesta, mira, Esta jo preparant... soy yo preparando el proyecto. El primer proyecto del área indígena. I jo escrivint Y yo escribiendo en una máquina de escribir el primer proyecto. Este és molt més tard. Este es mucho más tarde, cuando ya había transporte y comunicación. Planificada l'àrea indígena amb puestos com transport, amb comunicació, amb radiofonies, etc. El meu microscopi, Mi microscopio tuvo el mejor final. El microscopio que me regaló mi padre. Cuando entrar dentro del área, lo portaba y entonces decían, bueno, vamos a ver las cacas, y todo venía con su caquita en una forma de banano, pero los nens diagnosticaban, no veían. Són superobservadors, i a més era
Perdón, me está haciendo alguna cosa, Cristian? Bueno, No, això... tu canta. Explica, és molt interessant el que dius dels nens. Sí. Y yo decía, miren la rabeta. La rabeta, hay un parásito que es movo así, ¿no? Y fresco, en fresco. Entonces portaban, me recuerdo que estaban mirando la del cap del Tushagua. El Tushagua es el cap, es el cap de la aldea, el jefe máximo. Y miraban y le digo, y ellos tienen un vaixell molt petit que... Ellos tienen un... para navegar en los ríos pequeños. Y yo le decía, miren las rabetas que tiene el Tushagua Evaristo. Porque hacía tiqui. Bueno, nos divertíamos mucho y inventaba pedagogía de donde no surtía. Aquí esta foto yo me la estimo molt. Esta foto me gusta mucho. Esta estuvo delante del... Este era el jefe general de todo el río, de toda la aldea, de aquí muy novata, con el cabello largo y todavía delgado. Y hablando con el negociante cómo se podía implementar. Aquí caminando dentro del área indígena para pasar a una aldea decente. Y ya finalmente navegabas horas y horas y horas en un túnel de selva, ¿no? Pero aquí era para una de las aldeas interiores. Aquí esta historia me va a definir cómo podía cómo podía resolver el problema del transporte. Aquí hay un hombre, y era un hombre que está en coma, con una malaria grave. Y aquí la mujer llevaba un niño pequeño. Había escuchado que había un médico, un metge, porque había escuchado que había un médico en 2 aldeas más abajo del río y nos fue a pedir ayuda. Y cuando vi las condiciones, em va portar 7 días. 7. Y para llegar al hospital me llevó 7 días. Por lo tanto, tenía muy claro una de las cosas para operacionalizar el área indígena era una cosa de transportes y comunicación. De un río que no ves la otra banda prácticamente. De un río que no es el otro lado de lo enorme que es, a llegar hasta aquí que es no navegable. Se convierte en algo prácticamente no navegable. Y todo eso se ha de considerar. Porque cuando vas a hacer vacunas, por ejemplo, en cuanto te puja la temperatura, pues todas aquellas dificultades logísticas que tiene, pues han de tener en cuenta. Aquí diferencia els nens amb el microscopi, aquí los niños con el microscopio aquí. Agafen la idea que ells siguin els protagonistes. Mira, una de les coses que deien ells a vegades deien, doctora, l'hem fet aquí una cabanya que la senyora pot viure aquí. Jo deia, no, querido, jo he vingut i m'aniré. I algun dia tornaré amb les meves netes. Amb els meus nets, no tenia nets en aquell moment. Però jo m'aniré, perquè vosaltres heu d'agafar el destí de tot això. La idea és que vosaltres puguin gestionar això que estem fent junts ara. I eren fantàstics, la veritat que eren fantàstics. I aquí nos anem a un altre món. Aquí vamos a otro mundo, al mundo de los OE. Este fue el último año cuando hicimos el convenio con la Fundación Nacional de Salud. El área de los OE está dentro, absolutamente dentro de la selva, y la única manera de llegar es en avioneta. La verdad es que cuando la avioneta estaba aterrando, cuando veías que estaban todos al lado de la pista de aterraje,
esperando. La primera vez fue un impacto porque son fantásticos los Zoe. La verdad es que son fantásticos. Aquí estoy con ellos y la otra médica que era una compañera vasca. Era fantástica, muy buena médica. Y aquí estamos discutiendo maneras. Este es un grupo de los que se llaman aislados. Aislados. No contactados, porque sí tienen contacto con la sociedad. Esos son, aquí estic jo i aquí se puede ver la diferència i el temps que ha passat en aquí estoy yo y se puede ver la diferencia y el tiempo que ha pasado en mi cabeza, por mi cabeza. 12 anys, 12. Bueno, pues si algún día interesa y tal, sí que os puedo explicar de una manera muy más estructurada. Si algún día interesa y tal, puedo explicarles de una forma mucho más estructurada. Esta yo la utilizo mucho para explicar un concepto antropológico. Tenim la mirada i la percepció de que només existe l'altre i no tomem la percepció de que nosaltres també som un altre. I esta molt clara. És preciosa aquesta foto. Aquesta senyora Zoe... Esta foto és preciosa. Sí, Rosa té un forat aquí per posar-se aquell puturú que és el que se posa i està mirant. Ja és un miral, l'altredad és un miral i aquesta foto és realment molt preciosa. Bueno, pues estic. Voleu veure la... Què? Perdona. Interessantíssim, ostres, és que... Uf. Estic contentíssim de que ens hagis pogut explicar una mica de la teva vida, Pues... Felicitats, Com no me va quedar aquesta gent m'ha quedat en el cor, no podia... Esta gente me ha quedado en el corazón. I era curiós, somniava amb ells. Hace mucho tiempo soñaba con ellos y en el sueño lloraba. Era un sueño que se me repetía. Soñaba con ellos y lloraba y lloraba y lloraba. Y un día dije, he de volver. Y ahora vuelvo todo a menudo. Yo pensaba, ¿cómo puede ser que la doctora, que éramos tan juntos, tan unidos, y será que no la vamos a ver más? Claro. Claro. Pues eso. Pero pues eso. ¿Quieren ver? El del 12 de octubre. Sí. El que passa que no sé si hi ha preguntes. Tenim el Zeus, Moreno, Vale, pues lo quito y después Ahora que está justo compartido la pantalla, ya dejo de compartir. ¿Qué he hecho? Ya está. Ya lo he dejado de compartir. Zeus, ¿estás ahí? Hola. ¿Dónde es el Zeus? ¡Ay! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quina sorpresa! Quina sorpresa! Hem estat parlant perquè m'he emocionat ara al veure-la aquí. Me emocioné de verla aquí, realmente. Qué conexión que tenemos muchos catalanes con los pueblos indígenas, qué historia tan linda. Me hubiera gustado mucho poder verte. Me ha gustado mucho ver que estás... La teva feina, que és molt important per nosaltres, pels historiadors. Digue'm.
ells ja acudiré a tu perquè Acudiré a ti daré ayuda. porque ya te pedí ayuda, ya te lo dije eso. Ahora estoy recopilando, una de las que estoy recopilando es cortita y no es toda la historia, pero ellos piden que explique mucho cómo se crearon los pueblos bases. La indígena está dividida en varios polos base que son puntos estratègics ubicats dintre de la geografia del territori i que en aquell moment tenien un coordinador de salut, un transporte, ells gestionaven el transporte i tenien una radiofonia i aquell coordinador de salut tenia una formació una mica bastant, que són molt llestos, de veritat. En aquest moment, ara, amb la política pública que hi ha ara... En este momento, con la política pública que hay ahora, ahí tienen un médico, enfermeros y auxiliares. Moltíssim. Però, a canvi d'això, ells han perdut el control polític que tant volien tenir. És dir, ells volien controlar... Ellos perdieron el control político que tanto querían tener. Que hi ha, no? En les que ells tenen... És molt trencada, ho sabem, aquí també, no? Aquí també. Per un indígena incidir en l'estructura, en l'aparell de salut del sistema, és molt difícil. I, per tant, ells el que volien era poder gestionar políticament això. I jo crec que ara tenen molt millor accés a la salut, d'això no hi ha dubte, però sí que s'han perdut una mica aquell control. Però bueno, tot en esos... Sí, i el problema que tenen greu també és aquesta... El problema grave que tienen también es esta alimentación industrializada, el exceso de azúcar, refrescos, que los está matando con diabetes, los está dejando Una coseta, no? Pero como, te quería hacer una pregunta, ¿cómo era tu relación con el chamán? Porque tú llevabas la parte de medicina, pero el chamán también es el médico que cuida el... Faci un petit fil, perquè en el primer projecte que vaig... Está bien que haga un pequeño hilo, porque en el primer proyecto que escribí en el 90, yo convoqué en este proyecto que haría un intercambio. Aquel proyecto va a anar a la Unión Europea. Este proyecto fue a la Unión Europea, a Bruselas, Pretensions de financiació. con pretensiones de financiación. En la dirección 8, ahí, amb el... Pero encontré en la dirección vacía y un español médico que en ese momento de la celebración del centenario. Yáñez. Aquel señor se deia... ese señor se llamaba ya. Va elegir això, Yo recuerdo que cuando va mirar él leía esto, bueno, doctora, lo mejor que puede hacer es entregarle espejitos a los indios para que lleven la gente al médico. Este fue uno de los comentarios, así, tal cual. Després m'he adonat que era molta pretensió. después me di cuenta que era mucha pretensión, porque el mundo chamánico se mueve en unos conceptos que no son inconmensurables, incompatibles con la biomedicina. Paralelos. Creo que caminamos paralelos, se ha de dejar el espacio, se ha de dejar el lugar para que pueda intervenir en chamán. Varias situacions ja Y yo he tenido varias situaciones de estas y he tenido muy buena relación. Normalmente Pero él rápidamente se cansaba, no le interesaba això. I s'anava.
no? Entonces era una relación política. Entonces era una relación política para dar el espacio. Dos sistemas de salud que conviven y que Dos sistemas de salud que conviven. En una oportunidad yo buscaba un En neno. una oportunidad yo buscaba un niño. Aquí, Un niño que tenía una que parecía que tenía tuberculosis. Y luego sin trasladarlo fins Manaus. Vale. I hem arribat a l'aldea i quan llegamos a la aldea. Aquesta tarda podrem veure perquè era el fil del Susagua, del cap de l'aldea. La podem veure. Ahir ells m'han dit, ells parlaven entre ells, en la seva llengua, i parlaven entre ells, me donava que algun problema hi havia, i he dit, ¿qué pasa? Dice, doctora, ¿sabe qué pasa? Dice que sabe que nosotros los indios tenemos en nuestra propia medicina, y está aquí, está para una bancada chamánica, está el máximo chamán del área, el pajé, el máximo pajé, que era Eleuterio. Estaba Eleuterio, entonces, esta noche tenemos una bancada chamánica. Y pregunté, ¿puedo asistir? Oh, primero miraron así. Polla. Y ahí me fui a la bancada chamánica que está toda la noche. Y pasaba. Estuve en la bancada chamánica esta toda la noche. Vendré 3 pacientes. Pasaron 23 pacientes y el último era el niño. Cada alzada como que cantan y prenden un suc de mangaratalla. ¿Cómo es la mangaratalla? Jengibre, de jengibre. Y yo prenia el suc de jengibre, me sortia el jengibre per les orelles, estava escalfada, que podria explicar. I ahí el xamán diu, doctora, i me fa passar a la primera fila, que era la fila dels cantors. Y don yo cantaba y Tutón cantaba y el chamán entraba en trance. Y yo cantaba y todo el mundo cantaba. Cuando llegó el niño, yo dije, ay Dios mío. Y pensé, ¿qué pasará ahora? Y me quedé quietito. Y allí inmediatamente el chamán dice, eso no es para mí. Eso es para las payés de los blancos. Y me señala a mí. Això es para la payés de los blancos. Y me lo pasaron. Bueno, al día siguiente, la payés de los blancos... Al día siguiente, la doctora se lo llevaba a Manaus. Yo nunca he podido participar de una bancada de Eleuterio, de aquestes. I ells m'han contestat lo millor que jo podia rebre com a comentari. I era, doctora, perquè ara nosaltres tenim molt clar que la senyora i nosaltres caminem així, han fet, així, junts. Ara tenim molt clar que la senyora i nosaltres, que Ameríndia i la ONG, que jo caminem així. Pues es lo millor que me podien haver dit. Sí, una altra vegada el chamán tenía Otra vez el chamán tenía una niña que era una nieta. Su padre se murió de forma violenta. La niña estaba ingresada en el hospital en la ciudad. Y la médica le dijo, Cristina, yo creo que es una leucemia este niño. Hay que llevarla a Manaus. Y la madre no quiere y pide que venga su papá. ¿Y quién es su papá? Eleuterio, dijo. Eleuterio és el màxim xamán de l'àrea. I ara anar a buscar Eleuterio on sigui que, clar, l'àrea era molt gran, Eleuterio estava fent feines. Eleuterio es el máximo chamán del área. Fins que l'hem trobat i el director de l'hospital m'ha dit, doctora, si alguna cosa passa, vostè queda absolutament responsabilitzada. I jo he dit, ok. Ha entrat Eleuterio i li ha tret totes les vies, tot i se l'ha portat. I jo he dit, bueno, escolta, és que hi ha coses que nosaltres no podem forçar a la gent a... Hay cosas que nosotros no podemos forzar a la gente. Él decidió eso. La madre decidió eso.
ese caso cuando entramos al área, vamos a buscar esta familia. Sí. Podría contar moltes històries con diferentes chamanes. Podría contar muchas historias con diferentes chamanes, porque hay diferentes categorías. Hay categorías más bajas, que son el sobaosos, el que arregla los huesos. Sí. Moltes patologies i hay diferents y terapeutas. muchas patologías. Y hay diferentes terapeutas. Él es el terapeuta espiritual. El chamán el que conecta el terapeuta espiritual. Es el que conecta con los seres sobrenaturales. El màxim, vaja. No sé si con los druides igual. No sé, semblant, perquè són diferents. Jo vaig tenir el plaer de conèixer en Pere Surví. Tuve el placer de conocer. Es diu Expagé, que està a Netflix. És un senyor amb un poder impressionant. Es un señor con un poder impresionante y solo con la imposición de la mano, sin servir, sin utilizar nada. Els indígenes aquí a les ciutats estan entrant molt en aquesta onda. I es volia comentar a Cristina, no? Aquí també, oi? Quería comentar, Cristina, que es una cosa que no se puede analizar, es una cosa indígena, que i que precisament en David Yanomami, que és el pagè, el xaman líder d'allà dels Yanomamis, ell és el primer indígena membre de l'Acadèmia de Ciències del Brasil. I això és el que tu comentaves, no? De com van les coses un al costat de l'altre, no? La medicina occidental i el món dels xamans, i ha rebut aquest reconeixement. A mi m'encantaria recibir este reconeixement. A Catalunya, vam estar parlant amb el seu fill, ho intentarem perquè són gent molt sàvia i de fet, tu saps, Cristina, que la medicina occidental a veure les propietats de les plantes. Se va a la Amazonía para ver la propiedad de las plantas que usan los chamanes. De la indústria farmacèutica. Pero además hay una cosa que a mí me da mucho miedo, porque muchas veces te encuentras con recetarios. Recetas sobre medicina. Herbolario y tal. Y a mí siempre me choca una mica. Siempre me choca como una alopatización de la medicina. Porque la medicina no es solo tener unas plantas. Es también ir a buscarlas a la selva, pedir permiso al dueño del bosque, las ofrendas que tienes que hacer para retirarlas en un momento determinado, porque esta planta se tiene que coger por sorpresa. No ha de saber que usted la va a agafar. Se la agafa así y se la arranca. Porque las propiedades de esta planta están... Porque las propiedades de esta planta están en las raíces más pequeñas. Se agafa la tierra y las raíces más petitas se quedan dentro. Por ejemplo. O esta planta se ha de coger la hoja al momento en que las mariposas amarillas se ponen encima. Y digo todo esto porque cuando cogen este conocimiento lo alopatizan. Yo creo que es mucho más compleja la relación que ellos tienen con la naturaleza, y el conocimiento es mucho más complejo que esta planta, esta hoja. Tenemos una pregunta de estudio. De Santiago. Sí.
¿Me escuchan? Sí, parece. Sí, sí. Yo tenía dos comentarios, ¿no? El primer es que yo también soy una mica rebelde, pero en Yo realidad también soy un poco rebelde, pero en realidad es un poco de solidaridad. Tú lo has dicho. Así que me anoto. Y el otro va a ser Y el otro es respecto a la diada de 2010. Me parece que fue el momento en que yo también me conecto con el proceso. Es impresionante. La corriente energética. ¿Qué pasaba con las manos cuando te cogías la gente? Yo no he vivido nunca esto. Año tras año, la corriente emocional y de energía que corría el primero de octubre fue brutal. Y por lo tanto, que ahora estamos pasando un momento difícil, pero ya está. y la otra es que la teva conexión La otra cosa es que tu conexión con la naturaleza, con la gente indígena, es también muy, muy valiosa. Yo creo que si fuera a tener 40 años o 30 años otra vez, perfectamente. Iría perfectamente Con la cap de ahora. con la cabeza de oro. Ahora, los hijos de mis amigos, los hijos han estudiado. Algunos son profesores en la universidad, han hecho antropología. El saneamiento y ahora cuando veus, no? Ahora cuando ves, ¡ay, cuántos sueños de estos padres! ¡Cuántos sueños de estos padres! No, porque es muy difícil para ellos. Mucha la inmigración a la ciudad con muchos riesgos enormes. Es para que estudien el FIL. La mayoría es porque estudien los hijos, es para darles estudios a los hijos. Y no es fácil para ellos vivir en la ciudad. No? Alguns esperen i altres tenen un risc, però molts pares van, la majoria de l'emigració cap a la ciutat és sobretot per als estudis dels fills. Sí. Y en Zeus tiene total razón. En Zeus tiene total razón. El azúcar es uno de los venenos que más daño dan a esa gente que tiene unos organismos completamente limpios. El problema és que això no ho he vist només en l'àrea indígena. Tu te vas, mira, en una evaluació una Yo no vegada... he visto solo del área indígena. Tu pujaves a l'última aldea, allí en el cel, anaven un 4 i me faltaven les dents per estar agafada, de veure si pisis i tal. Arribaves allà a dalt, Llegabas arriba y toda la tierra estaba llena de mierditas de estas, de caramelos, de papas fritas, de cosas de esas industriales. Brutal. Y tiene un consumo, hay un consumo de azúcar. Jo no poso sucre. Ells deixaven la meitat del recipient de sucre.
no? I que hi ha moltíssima diabetis. I hi ha també que se ve ara, i que lo vaig veient i me tiene espantada. Ara deia, es que s'hauria de fer un estudi per saber el que passa d'accidentes cerebrovasculares, de ACVs. Molts, molts, molts. I és terrible. I això és per hipertensió, però també són transicions epidemiològiques per a malalties cròniques i que tenen a veure amb el desenvolupament, no? Vale. Però clar, canvia la vida, canvia l'alimentació. Cambia la vida, cambia la alimentación. Hicimos un año una gran asamblea e invitamos a un antropólogo que hacía antropología de la casa. Té més pressió sobre els recursos, ells creixen. Jo, quan vaig entrar a l'àrea, a un dels rius, al Marau, eren 3.000 persones i ara són 17.000. Clar, i aquesta pressió sobre el recurs la selva no dona, surten a caçar i no porten casa perquè hi ha molta pressió i a més cada vegada cacen amb mitjans més agressius perquè... Cada vez cazan con medios más agresivos. Las trampas ya prácticamente no las utilizan. De ahora no sirve. Tendrían que criar la gallina y esto. Y hay proyectos de quelonios, y hay proyectos de gallinas, y hay proyectos, pero malgrat això i tot... Pero aún así compran mucho en la ciudad. És una transformació complexa, molt complexa, perquè, de fet, el canvi és brutal en els anys. Des que això he començat fins ara, el canvi és enorme. I jo entenc que per a ells és fantàstic, aquest canvi. Porque tienen agua potable, porque tienen letrina, porque tienen una ducha dentro a prop de casa, porque poden... Clar, és que tiene internet en aquest moment. Hay internet en este momento en las aldeas. Es un cambio radical. Y eso también tiene precio. Una oportunidad. El antropólogo preguntaba pero para cazar utilizan, ¿cómo hacen? Bellet, uno de los tuxaguas ara està morxa, però molt bellet, no? Nos semblava Mr. Magoo, se'n recorden del Mr. Magoo? No? I ja ha aixecat la mà i ha dit, a veure, a ser un cazador, lo diré porque ahora estoy cansada y en castellano, en portugués, a ver si me surte en catalán. Un cazador no se'n fa fent un cazador. Un cazador no se hace tirando blanco. Un cazador se hace cada día saliendo a cazar con su padre. Y cada día porque tiene que aprender los animales por dónde se mueren, en la noche en dónde van a beber, cuál es el comportamiento. Hay una ética también para la caza. Un bando, un grup de porc senglar mai mataran el primer, mataran el més atrasat. Totes aquestes coses d'ètica i estratègia de la caça s'ha d'aprendre. I ara els meus nets van a l'escola. Ahora mis nietos van a la escuela. Y un cazador no se hace el fin de semana. No ens enganyen amb les comptes, amb els documents, amb el que signem, no? Els primers documents que jo tenia de signatures de todas las asambleas de lideranzas aprovant el projecte, les 2/3 parts, podria dir, més o menys, de la signatura era el dit, era la huella digital col·locada en carbó i marcada.
perquè no sabien. Ara no, això no existeix més. Però això té un balanço. Eso tiene un balance para equilibrar entre el progreso, en el buen sentido, en el buen progreso, y el poder ser y mantener. el poder ser y mantener, y cuidar del área. En la era Bolsonaro, todo eso se fue deteriorando de una manera bestial. Veurem, perquè Ahora veremos. ¿Cuántos? 50 millones de vots? De gent que apuesta por aquest sistema, aquesta ètica i aquesta cosa. És terrible, no? Ahí está el D'aquí una setmana i mitja farem un especial Brasil amb els Zeus. Sí. De aquí en una semana y media haremos un especial en Brasil con el Zeus. Si volia parlar dels Zeus. Jo tenia una curiositat així una mica de paparazzi de pressa del cor. Com us vau conèixer amb Enric? ¿Cómo se conocieron con Enric? Pero bueno, paparazzi, Hasta con ese era inoportuno, porque lo conocí cuando estaba dentro del área indígena. Indígena per poder entendre i parlar català. Saps qui va ser? La Núria Feliu. La que me ayudó a entender, a aprender catalán fue Núria Feliu. Però estava enamoradíssima. Imagina tu, era escoltar la Núria Feliu i la Núria Feliu el dia sencer. Cada vegada que podia col·locar el cap era la Núria Feliu. Jo feia conferències. Yo hacía conferencias y estaba preparando un proyecto y había un movimiento de la universidad que hacía conferencias y me tocaba muy a menudo. Era un universitario que hacía encuentros culturales y yo estaba preparando el proyecto y tenía que hacer esta charla y no podía. Y le dije a mi hija, ve tú. Ella había hecho un proyecto con el ayuntamiento de Castelldefels. Digo, no, però si està preparat el PowerPoint, està tot preparat. Tu coneixes l'àrea indígena, coneixes tots els líders, coneixes tot, i s'ha anat d'ell. Quan torna, em diu, Cuando regresa, se m'ha portat un professor que estava fent un llibre. La vida promesa, la terra promesa. se me acercó un profesor que está escribiendo un libro, dijo mi hija. Le dic que se comuniqui amb tu. Le dic que le di el número de telèfon i ell m'ha donat la seva targeta i le dic que se comuniqui amb tu. Y le dije que se comunique contigo. Y me dijo, estoy escribiendo el proyecto. Y me dice, llámalo que te va a gustar. Llámalo que te va a gustar. Y mi amiga que estaba escribiendo el proyecto también dice, dale, Cristina, llamando, estás loca, tengo que mandar esto. Así ens hem conegut. Así nos Cuando conocimos. llegaron por primera vegada a la Índia, en el 93, baixaven ell i el marit de l'amiga que estava amb mi en l'àrea, que era una metgessa, i baixaven que semblaven Coronel Tapioca. Se'n recorden de la casa Coronel Tapioca, aquella que vendia roba de... Sí. Pero después, bueno, se va a hacer famoso dentro del área indígena. Se hizo famoso dentro del área indígena por cuestiones de la lengua, de los dibujos. Su primera entrada en el área Era una barracón. Aquell papel d'embalatge. Tot. I jo, mentre anava fent el curs amb l'altra companya, l'Enric dibuixava mientras yo hacía el curso con mi compañera, el Enric dibujaba en los papeles. Així que també era
llei indígena té molt a veure amb aquesta trobada, sí. Ostres, doncs moltes gràcies. Muchas gracias. La película mismo. I tant Però, que sí. claro, a veure, miren-la una mica, perquè tenim problemes tècnics, no la passarem avui. No, porque hay cosas, hay fallos, y ya los he visto, y faltas de ortografía y cosas que se han de corregir, y per tant, bueno, tenim las capacidades técnicas que tenim, pero bueno, a ver, espera, a ver. ¿La esteu veient? No, encara no. No, espera, no. Has de compartir pantalla. No, ¿dónde está? Ah. Ara. Ara està bé. El 11 sin fin, por un perenne 11 de octubre. Digamos que el 11 es un día que nunca acabó y que continuó vivo en los parajes de nuestro continente, escondido en los dobleces de la tierra como una historia viva, latente y pulsante, reemergente, como una clandestinidad del indio por debajo de las sangres blancas que se empeñaron en encubrirlo por siglos de mestizaje. Por debajo de su reclasificación en las diferentes faenas con que fue explotado, hachero, mensú, criada, peón, obrero, por debajo de las superficies de la gran fosa colectiva que son las pampas, las punas y las mesetas, las quebradas y los cañadones, los montes y las selvas, después de las masacres. Mari Bubin, Mari Pulagen, Chin, Jituche, Pechi, Putamabu, Meu. Aquí falta, por ejemplo, la traducción. Mi abuela. Ore paraguayo, Paco y Yasufa, Daja EPT descubrimiento, Daja EPT invasión de Cuaratupe, Daja acoso ni violación de Tetami. Ecuador, Mama Chacamanta, Chucunapaita, Cachani, Unanca y Ocurri Kijapi, Subo Yacta Cunapaca, conquista española Nin, Cutisuk Yacta Cunapaca, desgracia española, Chamurcanín. Chaimanta, Ñucunchica, ni a 500 años de resistencia de la causa Chamanta, Ñucanchi causa, Ñucanchi lluvia, Ñucunchi shimi, Ñucunchi huilla y cunata, Huichiman apacunchi. Ña, hay 500 años de Aguachamanca crianca, pero Puntamanca, Catina Nicanchi, Paicuna Ñucanchita, Ñucanchi shimi, Ñucanchi causa, Ñucanchi churana, Ñucanchi muchico, Ñucunchi causa y Tawa, Ñuchingapa, Punarcacuna, pero China, na pasashka, na tiashka. Se monta Yucunchi Gatashka suma proyecto, proceso político con Aymanta Chayanchi, con Aymanta Upichiman Apache, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Yucanchi Causa y Unata Blanca, Upichiman Apacu, Yupachani, desde el Ecuador saludo. Y cualquier coyomi que no te españoles, o así cototlano, amo leer el techpalehuesque. Me las cayó tan miedo, buscayo, no tan tichique. Otlasteque, otlamixtique, oquipopoloque, totoltecayo, totlastol, igual no tlamontle, lentejo, y panotineltocaya. Como nequisquia me las cayó tan lleno, moyo pespenosque, mamopunahuacan cotuchique, que como testosteque. Pues de nada ha servido
todos esos esfuerzos por negarlo, disimular su existencia y exterminarlo, diezmado, perseguido y silenciado. Desde su estratégico escondite, nuestros enemigos saben que no existe ni más determinado ni mejor custodio de la soberanía sobre los recursos para la vida, aún yacente en nuestra América. Por eso mismo, a pesar de la gran conspiración, a pesar de la colonialidad permanente, el 11 todavía es hoy. No. Muy importante, Muy importante. Es bonito, ¿verdad? Yo lo veo, hay errores de coso, hay que poner... Germanen, no germanen. Sí, vale. Sí. Pero bueno. Tu, passem a l'off the record? Perdó? Passem a l'off the record, tot de castellers, i parlem una mica més? Cristian, Sí. Cristian, em permets llegir una lletra d'una música de la Trinca que exemplifica molt bé la connexió entre els catalans i els pobles indígenes d'Amèrica? Vinga, va, punt final i després passem a l'off the record, va. Vinga. La cançó de la Trinca, que molts de nosaltres haurem escoltat quan érem petits, es diu Com al Far West no hi ha res. I diu així. Diu que hi ha una tribu d'indis a l'oest americà que té alguna retirada amb el poble català. No hi ha tribu més ufana sota la capa del sol, són i seran gent apatxe tant si es vol com si no es vol. Han rebut per totes bandes, però endavant que no ha estat res. Per la seva mala estrella és el Pupes del Far West. Doncs sabem, segons la història, que aquesta tribu, pobrets, quan arrifen garrotades, tenen tots els bitllets. Invasions de tota mena han sofert contínuament, però una de les més sonades l'ha tingut darrerament, la del general Frank Custer i un grapat de capsigranys. Ara fa 15.000 llunes, més o menys uns 40 anys. La primera atzigallada de l'infame general fou prohibir la seva llengua i la dansa ritual, i enviar les casaques blaves per colonitzar els nadius i arrencar la cavallera als elements subversius. Què és el Far West? Oklahoma. No hi ha res. Ai, espera. Ho han deixat tan ben lligat que manen els seus hereus per poder canviar tot, però que tot seguís igual. Van muntar unes eleccions per distreure el personal i quan la tribu amb eufòria desenterrar la destral engegar a fer punyetes al famós seny ancestral per parar el cop de moment i presidir la reserva de l'exili arribar un jefe que tenien en conserva. I per asserenar els ànims d'aquest poble tan tossut es firma un tractat de pau que li diuen estatut. Però com sempre passa al cine, a l'hora de la veritat, els tractats amb rostres pàl·lids sempre són paper mullat. I ara es volen tirar enrere, perquè diu que som un cas, i quan se'ns dona un ditet ens agafem tot el braç. I de tant que ens recomana prudència i moderació, ja no estem fent l'índio, i amenacen cada dia que vindrà, si no estem quiets, el setè de cavalleria. Realment, sí, una cançó que ens diu molt, que parla d'avui i de fa... Es una canción que dice mucho. Entonces, muchas gracias, Cristina. Gracias a ustedes por haber compartido este rato, por haber escuchado, por haber dado esta oportunidad de compartir con ustedes. Yo siempre estoy en la retaguardia. Cuando se reúnen con el Enrique, yo estoy aquí asegurada, pero no me ven, pero yo escucho.
Gracias de verdad por aceptarme así en este grupo. Gracias a ti. Continuem. Ara continuem parlant, però ja no estan connectats així, estan connectats d'una altra manera. Això va ser Qui som? Del projecte Casals en xarxa, un programa dels 3 casals de l'Equador: Casal Català de Guayaquil, Casals Catalans de Quito. Ara sembla el rècord. Ara sí. Cristian, una pregunta. ¿Qué te parece? ¿Qué te ha semblat el vídeo? ¿Tiene una calidad molt així o què? No, m'ha semblat que feia falta treballar-hi coses. Em sembla que els testimonis estan superbé, que és molt important. M'ha semblat que feia falta treballar-hi cosetes. Sí, Germán. Sí. Yo creo que hay errores de ortografía. Avui me lo han enviat i m'han dit, a veure, si das el ok, i digo, no. Qui l'ha fet el